Buenas, hola a todos y todas. Vamos a comenzar con el último apartado del curso de Microeconomía 2, que es este concepto o el apartado en donde discutimos los conceptos de equilibrio general. Bueno, esta primera presentación va a consistir en dos puntos principalmente: describir un concepto, eh, el concepto de economía. Dentro del equilibrio general, obviamente abarca características distintas a lo que nosotros conocíamos como economía dentro del concepto de equilibrio parcial. Vamos a ver la diferencia entre equilibrio parcial y equilibrio general y por qué vamos a trabajar en la función o en el trabajo del concepto de equilibrio general para poder saber algunas consecuencias detrás de este equilibrio. Y vamos a definir el marco en donde vamos a trabajar, que se llama caja de Edward, que es un marco metodológico en donde podemos explicar algunas características principales de por qué pensaríamos que el equilibrio general primero es Pareto óptimo y equilibrio eficiente, y obviamente ¿por qué tenderíamos a pensar que debiese existir dicho equilibrio? ¿Qué hace que nos hace pensar de que el equilibrio puede existir y ese equilibrio en la economía está presente? Entonces, vamos a trabajar bajo ese esquema llamado caja de Edward, que nos permite identificar dentro de cierta simpleza conclusiones bastante fuertes y generales. Primero que todo, hasta el momento hemos explorado la idea de equilibrio de alguna manera u otra, y cuando hablamos de equilibrio estamos hablando que las características del mercado, precio, cantidades transadas, se definen por la interacción de los agentes, y ningún agente tiene incentivo a modificar su, podríamos llamar, estrategia, o a modificar o a cambiar su manera de actuar en la economía dentro de ese par de estrategias, precio y cantidad. Bueno, actualmente hemos visto ese concepto desde el punto de vista de un equilibrio de una economía parcial. ¿Por qué? Porque tenemos un par de estrategias. ¿Cuáles estrategias son? Las cantidades producidas y los precios a los cuales producimos se venden los productos. Y consumidores como productores en ese equilibrio competitivo no tienen incentivo a modificar su estrategia o no tienen incentivo a moverse de ese equilibrio. Eso es lo que hace de que ese punto en donde se equilibra oferta y demanda sea un punto de equilibrio desde el punto de vista competitivo. Pero ahora nosotros no estamos explorando ese concepto de equilibrio parcial que hemos desarrollado hasta el momento, sino más bien vamos a considerar un concepto de equilibrio general. Pero obviamente vamos a tener tantos bienes como mercados que son posibles en una economía. Y obviamente trabajar bajo ese esquema tan amplio y tan extenso, obviamente genera rigidez y genera obviamente que podamos que no podamos abarcarlo correctamente. Entonces, para poder trabajar dentro de este concepto general de equilibrio, en donde queremos conocer los principales fundamentos o las principales propiedades que ocurren en el equilibrio de manera simultánea para todos los bienes y servicios, vamos a estipular un modelo de equilibrio general, y ese modelo de equilibrio general lo vamos a considerar de manera particular a través de la caja de Edward. Entonces vamos a estudiar la forma en cómo las condiciones de demanda y oferta de los diversos mercados de manera simultánea, los precios y equilibrio definen obviamente los precios y los equilibrios de cada uno de los mercados de manera particular. Entonces vamos a ver en conjunto cómo los mercados ajustan y cómo ese ajuste permite generar equilibrio dentro del concepto de equilibrio general. Ahora, esta idea inicial partió con Walras. Walras era un economista que obviamente define muchas cosas en la economía, pero definió este concepto de equilibrio general y principalmente dijo lo siguiente: dijo que y estudió Walras de manera particular si las condiciones en cuanto al número de incógnitas y las ecuaciones que tenía que definirse en la economía para buscar una solución de equilibrio general, existían las condiciones necesarias para que existiese ese equilibrio. Y obviamente encontró que las condiciones dentro del concepto de equilibrio en la economía
son propicias para poder definir dicho equilibrio. Es decir, pensar en que en la economía existe un equilibrio, no estamos equivocados porque las condiciones en cuanto al número de incógnitas o las condiciones matemáticas para que exista un equilibrio sí existen desde el punto de vista económico. Pero él no encontró nunca el equilibrio general, sino que más bien definió si es que existían condiciones para que existiese ese equilibrio. Luego, Arrow, Debreu y Mackenzie lo que hicieron básicamente fue tomar el trabajo que hizo Walras y poder definir el equilibrio. Y ellos encontraron un equilibrio óptimo, encontraron las condiciones de ese equilibrio óptimo y obviamente pudieron definir la existencia a través del teorema de punto fijo, la existencia de un punto que podría llamarse el punto de equilibrio simultáneo, equilibrio general. Los modelos de equilibrio walrasianos de Arrow, de Breu y obviamente Scarf siguieron propiciando condiciones para la existencia de equilibrio y básicamente denotaron lo mismo que denotaba Walras de manera inicial, que obviamente las condiciones en la economía son propicias para la existencia de un equilibrio walrasiano o un equilibrio en este caso general. Eh, pero hubo un economista en 1881, fíjense la cantidad de años, casi 100 años antes de encontrar el equilibrio de Arrow, de Breu y Mackenzie, que definió un análisis, una idea que él se le ocurrió de hacer una especie de caja, y a ese economista le llamamos Edward, que es el que hizo la caja de Edward. ¿Y qué es lo que hizo? Él definió un esquema muy simple, un esquema en donde existen dos bienes, existen dos personas y de manera inicial no existe producción, sino que simplemente existe un traspaso en cuanto a bienes que son dotados los individuos y obviamente hay una especie de traspaso en términos de precio, pero los bienes que tienen los individuos se transan a través de precios, pero no se producen los bienes, sino más bien son dados por la naturaleza. Entonces, a través de ese esquema sencillo, Edward logró definir las mismas propiedades que lograron definir posteriormente Arrow, Debreu y Mackenzie a través del equilibrio walrasiano. Entonces, eh, eso genera facilidad. ¿En qué término? En que obviamente podemos entender algunos conceptos de equilibrio general a través de un ejemplo muy sencillo que es denotado a través de la caja de Edward. Entonces, vamos a trabajar con esa caja, vamos a trabajar con esos conceptos y obviamente vamos a definir el equilibrio general considerando la caja de Edward de manera particular. Entonces, primero que todo, vamos a definir, dado que estamos definiendo el equilibrio de manera general, vamos a definir los conceptos que definen una economía de manera particular. Ustedes los conceptos ya lo han trabajado de alguna manera, pero vamos a generalizar estos conceptos. Primero, existen bienes que se transan en la economía y esos bienes obviamente son perfectamente divisibles, vamos a considerar, y esas canastas de consumo o los bienes que se transan en la economía tienen unos niveles de precio que son estrictamente positivos. Eso usted lo conoce. Además existen los consumidores. ¿Y qué compone un consumidor? Un consumidor se compone de tres elementos principales. Primero, tiene una renta. Un consumidor que no tiene renta no es un individuo desde el punto de vista económico. ¿Y por qué no es un individuo? Porque la economía define al individuo como un individuo que tiene un ingreso y con el ingreso puede comprar bienes y servicios. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, existen individuos que no tienen ingresos, pero sí tienen capital humano. ¿Sí? Y eso hace generar ingresos. Por ejemplo, la persona que pide dinero en la calle no es que no tenga ingresos, sino más bien el individuo ocupa su capital humano, que sería la capacidad de pedir, y obviamente en función de ese capital humano obtiene ingresos que obviamente le da a las otras personas, pero al final del día el individuo está ocupando su capital humano, solamente que la manera en cómo lo está pidiendo es una manera particular. Entonces los individuos podemos generar ingresos para cada uno de nosotros. La capacidad de quién genera más o menos ingresos es otra cosa, eso, pero todos tenemos una capacidad inherente de generar ingresos de alguna manera. Además, dado nuestros ingresos, tenemos nuestras preferencias también. ¿Y qué es lo que definimos preferencia? Esa capacidad de elegir, esa capacidad de generar una elección en cuanto a las canastas de consumo. Y obviamente vamos a tener un set de elección de consumo que le vamos a llamar X.
Y mayúscula, que es básicamente los set de elección factibles que tenemos desde el punto de vista natural como individuo. ¿Y por qué ese X es por cada individuo? Porque hay individuos que no pueden consumir ciertos bienes, hay individuos que su economía o su restricción física no le permite obtener ciertos bienes. Entonces, obviamente, dada esa característica de los individuos, es necesario definir este equilibrio en función de lo que sí puede consumir el individuo, le llamamos XY a las canastas de consumo que el individuo sí puede consumir. Y vamos a suponer, obviamente por simplicidad, que las canastas de consumo que los individuos Y pueden consumir son las mismas para todos los individuos. Entonces tenemos un XY igual a X para todos los Y pertenecientes a los Y individuos que existen en la economía. Entonces, por simplicidad simplemente, pero obviamente consideramos las preferencias de los individuos ciertos bienes que no podemos consumir. Además, vamos, en la economía existen un conjunto de empresas denotado por F y qué es lo que hace ese conjunto de empresas, obviamente toma factores productivos, los transforma y luego que los transforma, obviamente genera y que serían los niveles de producción de las J empresas que existen en la economía. Es una característica de las empresas que toma factores productivos, los transforma y genera bienes y servicios para la economía. Entonces, una economía va a ser un vector en donde va a estar definido los bienes que va a existir la economía, RL bienes, vamos a tener consumidores y vamos a tener productores que van a definir los equilibrios desde el punto de vista económico. Ahora, por simplicidad, en la caja de Edward vamos a suponer que solamente tenemos consumidores y que los productores no los tenemos considerados. Y vamos a ver que las características tampoco están lejanas a un, a un equilibrio, ¿sí? No es tan lejana a las características de una economía, este tipo de economía en donde no existen productores, porque al final del día los productores ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Entonces imaginemos que la función de producción fuese muy simple. ¿Y cuál sería la función de producción? Recoger las manzanas de un árbol. Entonces, ese es el factor productivo, lo recogemos y lo vendemos. Bajo esa premisa, nosotros mismos vendemos los bienes y servicios que serían las manzanas y obviamente podríamos venderlo a un cierto precio que sería el precio de mercado. Entonces, la simpleza permite sacar quizá cosas que puedan confundir o que puedan estorbar, digamos, en el análisis, pero la simpleza también te permite obtener conclusiones que sean fuertes y que sean importantes desde el punto de vista económico. Entonces, vamos a definir una economía de intercambio, en esta economía simple, en donde no tenemos productores, vamos a definir solamente economías de intercambios. Y una economía de intercambio es una proyección del conjunto de consumidores sobre el espacio de características de los agentes. Es decir, el problema que se enfrenta a los agentes de una economía es cómo distribuir sus recursos iniciales, W, llámese W, riqueza, ingreso o la misma capacidad física de cada uno a la mejor forma posible. Entonces, una economía de intercambio, tenemos solamente consumidores, en donde los consumidores, ¿qué tienen que hacer? Distribuir sus capacidades, sus ingresos W o las características W que tienen, y para poder obtener bienes X, que serían los bienes a consumir de la economía. Ahora, vamos a tener y individuos, y mayúscula individuos, y todos van a tener un nivel W de ingreso, en este caso, W. Pero lo importante es que podemos disminuir la dimensionalidad del problema considerando dos individuos en particular. Y entonces yo tengo mi capacidad W adquirida, que puede ser dos bienes que puedo consumir de una economía, y otro individuo también tiene otra capacidad adquirida que puede ser W de los mismos bienes en distintas cantidades. ¿Y nosotros qué hacemos? Transamos o cambiamos o intercambiamos estos bienes para poder generar riqueza o para poder generar satisfacción de parte de nosotros mismos, entre nosotros mismos individuos. Imagínense, yo tengo un árbol de manzana simplemente y tengo por ahí un vecino que tiene un árbol de pera, ¿sí?
sería muy interesante de que la dotación que yo tengo de bienes y frutas pueda intercambiarla con mi vecino que tiene otra donación y bienes de fruta. También voy a subir en la plataforma un video en YouTube que habla un poco de eso desde el punto de vista de la economía sustentable, en donde si fuésemos capaces nosotros de tener un espacio de nuestro hogar, un espacio de nuestra casa para sembrar nuestras propias verduras y otro vecino en otro lado tiene la misma capacidad de plantar sus propias verduras, en otro vecino otras verduras, otro vecino tiene árboles frutales. Y si nosotros fuésemos capaces de intercambiar entre nosotros, no sería necesario, obviamente, no sería necesario quizá las características inherentes del mercado o la falta inherente del mercado en cuanto a satisfacción de bienes, porque todos los individuos van a poder intercambiar sus bienes de alguna manera más paulatina. Entonces estamos hablando de economías muy simples que se pueden generar simplemente si hay los incentivos y si hay las capacidades de parte de los individuos para generar esta economía. Entonces yo voy a subir un video también en la plataforma para que puedan observar que hay economía en donde ocurre esta transacción en cuanto a que los individuos son capaces de generar círculos sostenibles de alimentación, por lo menos para la sustentabilidad. Obviamente yo estoy hablando de cosas muy simples, estoy hablando de vegetales, estoy hablando de frutas, de esa transacción. Obviamente yo no le puedo pedir a mi vecino que me venda un auto porque él no tiene quizá la capacidad de producir un auto o un iPhone o un computador, y obviamente la economía es capaz de satisfacerse esas necesidades grandes, pero también podrían haber economías simples que permiten las mismas características de la economía global, que en la simpleza te permite responder ciertas preguntas. Entonces vamos a suponer que no hay ninguna actividad subproductiva y que obviamente estos W son dotaciones que te llegan como maná caído del cielo. Es un concepto, digamos que ustedes lo pueden buscar, que básicamente que te llega la dotación, ¿sí? Ahora la pregunta, ¿tenemos dotación que llega como maná caído del cielo? Bueno, yo puedo decirte que sí. Eh, ¿Qué significa eso? Tus capacidades fisiológicas, tu ADN. Es como maná caído del cielo. Nadie me puede decir que no, yo elegí ser así. Hay cierto ADN que no es capaz de ser modificable, que define ciertas conductas y define ciertas características de parte de los individuos. Y eso es como maná caído del cielo, es como tu dotación inicial. Obviamente hay capacidades de ADN o hay capacidades que se pueden trabajar y que pueden mutar el ADN o cambiar las capacidades del ADN, pero volvemos al mismo punto. Hay ciertas cosas que vienen inherentes de tu organismo y esas capacidades vienen de manera inherente y tú no puedes modificarla a pesar de que intentes, pero no vas a poder modificarla porque son inherentes de tu capacidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir una asignación en este conjunto de economía muy simple, en donde tenemos dotaciones que son como maná caído del cielo? ¿Cómo vamos a definir una dotación factible dentro del concepto? Bueno, una dotación factible es una dotación que permite distribuir en bienes consumidos X, que son los bienes que eligen los individuos, de tal manera que sean igual a la dotación inicial de esos bienes. Estoy definiendo lo siguiente: imaginemos la economía como manada caído del cielo. A dos individuos se le distribuyen 10 kilos de manzana. 10 kilos de manzana. A uno se le distribuye 5 y al otro se le distribuye 5. Además se le distribuye 10 kilos de pera. A uno se le distribuye 2 kilos y al otro se le distribuye 8 kilos, imaginemos, como maná caído del cielo. Entonces, la pregunta, ¿cómo van a ser las dotaciones iniciales de consumo? ¿Son los únicos dos bienes? ¿Son los únicos dos consumidores? Entonces, uno perfectamente podría transar, ya yo tengo muchas peras, ¿sabéis que no quiero 8 kilos? Bueno, te cambio manzanas por esas dos peras, una y una, ya, o dos y una. Hacemos la transacción, no me gustan mucho las peras, a ti te gustan más las manzanas, hacemos la cambio, la transacción. Y al final del día la asignación inicial, que le llamamos W, va a cambiar de distribución. ¿A qué nos referimos cambiar de distribución? Quizá ahora el individuo que recibió 5 kilos de manzana va a tener 4 y el otro 6.
Y el otro que tenía 8 va a terminar con 6 kilos de pera y 4 kilos y el otro va a quedar con 4 kilos de pera. Cambió la distribución inicial. Al cambiar la distribución inicial, a eso le llamamos la asignación, la asignación. Y esa asignación va a ser factible siempre y cuando la cantidad de bienes que queden en la economía sea igual a la dotación inicial. Estoy diciendo, los 10 kilos de pera van a quedar 10 kilos pero distribuidos de una manera distinta. Los 10 kilos de manzana van a quedar ahí en la economía como 10 kilos de manzana pero de una manera distintamente distribuida. Y eso va a ser factible. Ahora, no es factible en una economía que se genere como maná caído del cielo una unidad y aparezcan unidades de la nada. Por ejemplo, caiga caído del cielo 10 unidades de manzana y aparezcan 20 unidades o 10 kilos de manzana y aparezcan 12 kilos de manzana. ¿Por qué? Porque en esta economía no hay producción. En esta economía no hay producción, ninguna actividad productiva. Entonces no puede aparecer de la nada algo. Ahora, ese concepto que no puede aparecer de la nada en algo es de manera general, no algo considerado este problema. No puede aparecer algo de la nada. Siempre hay input que transforma para generar otra cosa. Pero lo que yo estoy considerando en este problema es que en la simpleza del problema no se puede generar adicionales kilo manzana a los que hay asignación inicial. Eso permite que la asignación sea factible siempre y cuando XI sea igual a WI o la sumatoria de los XI sea igual a la sumatoria de los WI, que sería la sumatoria de las demandas o las distribuciones o las asignaciones de los bienes sea igual a la cantidad de bienes que existía en la economía al momento inicial. Y una asignación que va a ser eficiente debe cumplir con ciertas condiciones. Primero, tiene que ser factible. ¿Qué significa que sea factible? Que la sumatoria de los X o la cantidad de bienes consumidos en la economía sea igual a la dotación de esos bienes en la economía. Y es Pareto óptima si no hay otra asignación que sea también factible que permita mejorar a la gente sin que el otro empeore. Formalmente hablando, estamos hablando de una asignación XW, X colita de chancho, perdón, X colita de chancho, va a ser una economía Pareto óptima, eficiente, siempre y cuando esa es factible, fíjense que es factible. ¿Por qué? Porque la sumatoria de esa dotación X colita y chancho es igual a la dotación inicial y además no existe. Existe y la rayita dice no existe. No existe un X gorrito. Fíjense que X gorrito es distinto a X colita de chancho. Lo que estamos diciendo que X gorrito es otra asignación. No existe otra asignación tal que primero sea factible. Ahora, volvamos al mismo punto. Tienen que ser la asignación, para que sea eficiente, tiene que ser factible. Yo la puedo comparar solamente con otra factible. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema grandísimo, porque intentamos comparar cosas factibles, reales, con cosas ilusorias. Y aquí, perdónenme, aquellos que son características, podríamos llamarlo, le gusta la economía socialista y ese tipo de cosas. Una de las grandes falacias de las economías socialistas es que se comparan con situaciones irrisorias y situaciones no comunes. ¿Y a qué le llamamos con irrisorias? Estamos hablando que obviamente ellos consideran, la economía socialista considera un eje central, un individuo central que es capaz de distribuir todo en la economía y a ese individuo central le llaman Estado. ¿Sí? Pero lo que no se dan cuenta, y es las grandes faltas desde el punto de vista del socialismo, que las personas que están en el poder detrás del Estado, porque el Estado es algo fantasma, ¿sí? Algo como invisible, es una mano de verdad invisible, y esa mano invisible tiene individuos que lo ejercen y lo que lo trabajan. Y lo que ocurre desde el punto de vista del problema es que
consideran que esos individuos son perfectos desde el punto de vista que tienen toda la información y obviamente al tener toda la información van a ser capaces de distribuir y asignar los recursos eficientemente de acuerdo a las preferencias de los individuos, cosa que es no factible porque nadie tiene toda la información. Si existiese el Estado que tuviese toda la información, créame, no sería ineficiente con las características de ineficiencia que actualmente tiene. ¿Sí? Podríamos decir que cerca del 10% de los programas que existen hoy en día, que son ejecutados por el Estado, 10% de los programas son capaces de obtener ganancias desde el punto de vista social, es decir, aportan. Pero el otro 90% de los programas del Estado son programas que generan pérdidas para el Estado porque los beneficios del programa son menores a los costos del programa. Entonces, es ilusorio pensar en un Estado que tiene las características de conocer toda la información del mercado. Y dado a conocer toda la información, puede distribuir eficientemente los recursos. Eso no ocurre y eso es ilusorio. Según primer punto, que es no factible. Entonces, yo no puedo comparar la libre competencia con un Estado que conoce todo, porque no es factible. Estoy comparando algo real versus algo ficticio, algo ideológico, ideal. Yo les recomiendo, si pueden por ahí, leer un libro que se llama de James, acá lo tengo, se llama Jason Brennan, que se llama Capitalismo, ¿por qué no? Y él discute esa idea en donde muchas veces intentamos el socialismo compararlo desde el punto de vista ideológico, ideal, un socialismo ideal versus un capitalismo real. ¿A qué me refiero capitalismo real? El capitalismo real existe, está aquí, inherente en la economía. Chile es uno de los países de la zona más libre de mercado. eh, y tiene sus fallas y tiene sus errores. Y yo no estoy diciendo que el capitalismo sea perfecto. Tiene sus errores, tiene sus faltas. ¿Sí? Tiene sus equivocaciones el capitalismo como metodología de asignación de los recursos. Pero la pregunta, ¿el socialismo no tiene fallas? Bueno, veamos los experimentos de socialismo. La Cuba, Venezuela, la Unión Soviética. Cayó la Unión Soviética, ahora aparece Rusia. Rusia tiene una mezcla también de capitalismo. Algunos me pueden decir, China actualmente es socialista. Bueno, económicamente hablando es capitalista China. Políticamente hablando es socialista. Y ahí genera un cambio de paradigma impotente. La economía, los chinos se dieron cuenta que ellos pueden controlar la política y quieren controlar la política y por eso tenemos el problema de la pandemia actualmente, controlan la política. ¿Sí? Por eso hay muchos por ahí problemas desde el punto de vista de la ONU que ha tapado cierta información sobre la pandemia, pero económicamente hablando es totalmente capitalista porque se ha dado cuenta que económicamente hablando no funciona el socialismo desde el punto de vista económico. Para asignar recursos es pésimo el socialismo. ¿Por qué? Porque lo comparamos con un socialismo ideal, un socialismo en donde primero suponemos que los individuos que están en el Estado conocen toda la información, cosa que inherentemente no tiene la capacidad del Estado de conocer toda la información. Y cuando hablo de toda la información, estoy hablando, ¿el Estado sabe mis preferencias? ¿Sabe lo que me gusta? Bueno, quiero decirte, Chávez distribuye casas homogéneas para todos. Él distribuye, eh, él distribuye canastas homogéneas para todos. Y la pregunta, ¿a todos los individuos les gusta lo mismo? ¿El bienestar de esos individuos va a ser bueno porque tienen todo lo mismo? No. Hay gente que le gusta una cosa, hay gente que le gusta otra cosa, hay gente que tiene otras características desde el punto de vista de como individuos y esa heterogeneidad se pierde con el socialismo porque no tienen información inherente con respecto a las preferencias de los individuos. Primero. Segundo, pensamos que los individuos que están en el poder son individuos moralmente superiores. Y cuando hablamos moralmente superiores, pensamos que los políticos nunca van a ejercer corrupción y van a, obviamente, generar otros X que sean más eficientes desde el punto de vista paretiano. Pero no, pues, ocurre lo contrario. ¿Qué vemos? Cuba, las familias más ricas de Cuba son los Castro. Las familias más ricas de Venezuela son los Chávez.
Y así los Kirchner en Argentina, ustedes pueden buscar la información. La política acá Chile, no estamos hablando de... ¿Para qué vamos a hablar de la política chilena? Y no estoy hablando de izquierda y de derecha, estoy hablando de derecha e izquierda, desde el punto de vista de los hacedores de política. Los individuos más ricos de Chile tienen alguna mezcolanza con la política, tienen alguna mezcla con la política. Y muchas políticas son generadas en función de estos grupos económicos. Y yo no defiendo a los de izquierda y los de derecha. Lo que sí considero que hay que tener menos política y más libertad desde el punto de vista económico. Y para eso les recomiendo que busquen el índice de libertad económica. ¿Quiénes son los países más libres desde el punto de vista económico? Desde el punto de vista económico son Australia, son Suiza, Nueva Zelanda, Noruega, países escandinavos principalmente, Estados Unidos también está no está en el pic de ranking, pero está por abajo, pero igual es parte de los países más libres. Y eso es lo que hay que buscar. Libertad desde el punto de vista económico. El índice de libertad económica es un índice que permite verificar que el Estado no se meta en los negocios privados y de alguna manera generar incentivo a la propiedad privada, porque lo incentivo a la propiedad privada obviamente genera incentivo a la producción y al libre emprendimiento de manera particular. Entonces, es importante que este X colita de chancho sea comparado con un X que sea factible. No ideologicemos la cosa. Sería genial que la asignación fuese que todos fuéramos ricos, pero eso no es factible. Entonces busquemos asignaciones que sean primero factibles, ¿sí? Y en función de la asignación que sea factible, verificamos de que si ese colita de chancho sea más preferido al otro. Ahora dice, no existe otro X gorrito tal que sea factible y que sea mejor que el colita de chancho. Entonces, dado que no existe otro, entonces el colita de chancho es el mejor. Eso es lo que estamos diciendo. Es como, este es el equilibrio. La pregunta, ¿habrá otro equilibrio tal que alguno gane y ninguno pierda? ¿Alguno se sienta mejor desde el punto de vista de la asignación y ninguno se sienta peor? Porque obviamente aquí hay sacrificio. Yo te puedo dar y al darte genero un impacto sobre mi bienestar y tú mejoras tu bienestar, pero yo empeoro mi bienestar. Y no es la idea desde el punto de vista del equilibrio general. La idea es que todos mejoremos. ¿Sí? Entonces lo que está buscando la idea de equilibrio general es una asignación tal en donde no existe otra asignación que sea factible, que no estemos, digamos, fantaseando con esa nueva asignación. Primero, es factible, es real, y dada la factibilidad de esa asignación, permite que exista esa asignación y esa asignación permite que al menos uno gane y ninguno perdamos. Es decir, este individuo, mira, la asignación permitió que este individuo, mira, creciera y yo estoy bien también. El individuo creció, aumentó su riqueza, pero yo no la empeoré, la mantuve por lo menos. Entonces aquí comienzan los conceptos de desigualdad un poco a mezclarse. Porque imagínense una asignación permite que uno crezca, 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 que ninguno empeore, que ninguno peore, que todos estamos igualmente bien, pero uno es el que crece, uno es el que crece esa nueva asignación. Se generó esa nueva asignación y hay uno que crece y el otro todo se mantiene en constante. Y uno está creciendo, uno está creciendo. La pregunta que uno sale inherente de este problema ¿es justo que uno crezca y todos lo mantengamos constantes? Bueno, de acuerdo a la eficiencia paretiana, es eficiente. Es eficiente. Porque tú no estás empeorando tu bienestar. Cuando comienza a empeorar tu bienestar, ya ahí hay problema. Pero si tu bienestar no empeora y te mantiene constante, es eficiente que uno mejore solamente. Entonces, veamos bien los conceptos de desigualdad. Y los conceptos de desigualdad tienen que ver con que cuando la desigualdad en sí misma genera pérdida de bienestar, ahí está el problema de la desigualdad. Pero eso también es inherente del individuo. A veces los individuos somos un poco, podríamos decir, vemos al ajeno, queremos tener lo que tiene el ajeno. Entonces,
una falencia desde el punto de vista moral también, eso de andar comparándose y viendo a los demás. Entonces ahí ya dejo abierto esto desde el punto de vista de cómo cada individuo ve el aumento de la riqueza de los otros. ¿Lo ve como algo negativo para sí mismo o simplemente algo positivo para la sociedad que el individuo esté mejorando? ¿Sí? Si tú te mantienes igual desde el punto de vista del bienestar, ¿sí? Pero tú solamente ves que uno está mejorando, ¿eso te afecta negativamente a ti? ¿Mejora? ¿Tú estás contento de que el otro le vaya bien? Ese es el tema, yo creo, detrás de la desigualdad, que muchas veces vemos la desigualdad algo como muy negativo, porque simplemente hay una cierta envidia detrás de que alguien mejore y que obviamente nosotros nos mantengamos igual. Pero eso es una discusión más adelante. Entonces, la economía de Edward, vamos a imaginar que existen dos consumidores, dos canastas de consumo, y eso se deben transar a unos precios que son estrictamente positivos. Y vamos a existir una dotación inicial para cada individuo. WI es simplemente la dotación inicial para el individuo I, en donde el individuo I va a tener del bien 1 y del bien 2. Entonces vamos a tener de tal manera una dotación final total de cada bien, WK barrita, que sería básicamente la dotación que le doy del bien K al individuo 1 y la dotación que le doy del bien K al individuo 2. Se lo podemos ver de dos maneras. Tenemos, por ejemplo, dos bienes y dos consumidores. Le doy del bien 1 al individuo 1, del bien 1 al individuo 2 y eso voy a tener la cantidad de dotación total que hay del bien 1. Y doy de dotación del bien 2 al individuo 2 y del 2 al individuo 1 y la cantidad del bien 2 al individuo 2 y voy a tener la cantidad de dotación del bien 2 en la economía. Entonces podremos ordenar un poco este asunto y podríamos decir que las canastas de consumo que van a ser factibles tienen que permitir de que la suma de las dotaciones de esos bienes para los individuos sean igual o menor a la cantidad de bienes que hay en la economía. No pueden aparecer manzanas más, sino que obviamente pueden solamente menos manzanas. Vamos a considerar un punto relevante. ¿Y cuál va a ser ese punto relevante? El primer numerito subíndice va a ser el individuo y el segundo numerito va a tipificar el bien. ¿Qué significa individuo I, bien 1? Yo puedo dividir esto en individuos, puede ser W1, 1. ¿Qué significa W1? Sería la dotación inicial, porque es un W del individuo 1 del bien 1. W1, 2 es la dotación inicial del individuo 1 del bien 2. Y esa es la dotación inicial del individuo 1, W1. Imaginemos que el subíndice I es 2. La dotación inicial del individuo 2 del bien 1 y la dotación inicial del individuo 2 del bien 2. Y eso es la dotación inicial del individuo 2, que se compone de dos bienes. Entonces, esa es la característica del problema. Y vamos a tener nuestra caja de Edward. Ahora esta caja de Edward quiero tratar de explicarlo de la mejor manera. Primero, tenemos el individuo 1 en este origen inicial y en el origen opuesto el individuo 2. ¿Qué significa en el eje, este eje que va aquí? Este eje es la cantidad de dotación del individuo 1 del bien 1. Este eje que va acá, la cantidad de dotación del individuo 1 del bien 2. Este eje que está aquí es la cantidad de dotación del bien 1 del individuo 2. Esta cantidad que está acá es la cantidad de dotación del bien 2 del individuo 2. ¿Sí? Entonces, imaginemos este punto W inicial que está aquí. Este punto que está aquí, que yo estoy marcando, W inicial. Ese W inicial, ¿qué está generando? En ese W inicial tenemos esta dotación del bien 1 para el individuo 1,
esta es la dotación del bien 1 para el individuo 2, por eso W2, individuo 2 del bien 1, W1 del bien 1, individuo 1 del bien 1. Entonces, fíjate, todo el total de W1 que hay es la suma de esto más, perdón, de aquí hasta aquí, más de aquí hasta acá. Es todo lo que hay de W1 en este punto. Además, este punto define la dotación del bien 2. ¿Por qué? Porque W12, que es la dotación del bien 2 para el individuo 1, está dado hasta aquí. Y para el bien 2 del individuo 2 está dado acá. Entonces, si yo sumo de aquí a acá y sumo de aquí a acá, voy a obtener la cantidad de W2, que es este que está aquí, que es todo este largo que está acá. Ahora, ¿qué define esta W inicial? Definen el tamaño de la caja. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que en la dotación inicial le di una unidad del bien 1 al individuo 1 y le di una unidad del bien 1 al individuo 2, el tamaño de la cantidad de bien 1 en la economía tendría que ser 2 unidades, en donde la mitad pertenece al individuo 2 y la mitad pertenece al individuo 1, 1 y 1. Y además yo digo que la dotación inicial del bien 2 para el individuo 1 es 1 y del bien 2 para el individuo 2 es 1, entonces yo estoy considerando que la cantidad total es 2 del bien 2. Y se reparten mitad y mitad, 1 y 1. Entonces yo estoy considerando un punto aquí al medio, en donde este punto aquí al medio está definido por la mitad del bien 1 para el individuo 1, la mitad del bien 1 para el individuo 2, la mitad del bien 1 para el individuo, del bien 2, perdón, para el individuo 1 y la mitad del bien 2 para el individuo 2. Punto la mitad. Entonces la dimensión de la caja se puede agrandar o achicar dependiendo de las dotaciones iniciales. Y obviamente yo en cada ejercicio le voy a decir, imagine que la dotación inicial para el individuo 1 es tanto, para el individuo 2 es tanto. Entonces yo ya tengo las dotaciones iniciales y eso permite generar la dimensionalidad de la caja. Luego de tener la dimensionalidad de la caja, tengo la asignación X. Y esa asignación X, si está dentro de la caja, es factible. Cualquier cosa fuera de la caja no es factible. ¿Por qué es factible? Porque este punto es el X. ¿Qué está pasando con X? X, ahora la dotación del bien 1 de X, del bien 1 al individuo 1, es todo esto está aquí. Y la dotación del bien 1 al individuo 2 es todo esto que está acá. Fíjense que si yo sumo x11 y x21 es igual al W1. Entonces es factible. Si está dentro de la caja es factible. Lo mismo pasa. En este punto también puedo definir la cantidad del bien 2 para el individuo 2, que es este punto que está aquí, x22, y la cantidad del bien 2 para el individuo 1, que es x21. 1, 2, perdón, que está aquí. Entonces tengo de aquí a acá y tengo de aquí a acá y la suma de los dos es igual a W2, que está aquí. Y esa es la asignación final. Ahora fíjense, W es distinto a X. Hubo un cambio de asignación, hubo un intercambio que le llamamos nosotros en economía. Y a ese intercambio nosotros le llamamos obviamente el intercambio económico dentro de la caja de Edward. ¿Sí? Esperando que haya quedado claro, de inmediato ya paso a la siguiente clase. Adiós.